pues de nuevo muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. De verdad, como en otras ocasiones se los he dicho, sobre todo en estas tardes soleadas, agradecemos todavía más que hayan decidido pasarla con nosotros. Y pues también algunos de ustedes ya me lo han oído, ustedes son la razón de ser, ustedes que acuden a nuestras invitaciones son la razón de ser del trabajo que hacemos aquí. Como saben, nuestra misión es formar la conciencia social y personal para una sociedad más justa a la luz del Evangelio y a través de lo que es el pensamiento social cristiano. Y nada tan importante como lo que vamos a revisar hoy, que son los escritos de los orígenes del cristianismo y descubrir de qué manera estaban ya implícitas allí grandes líneas de lo que ahora llamamos el pensamiento social. Lo podremos descubrir el día de hoy con una persona como es Carmen. Ya mi compañera Wanda será quien les haga toda la presentación de su interesantísimo y amplísimo recorrido por las cuestiones sociales, teológicas y académicas en general. Pero es verdaderamente para IMDOSOC un orgullo, una alegría, un momento muy, muy especial poder contar con una persona de este equipo de estudios sobre los orígenes del cristianismo. Y la invitación es a que compartan con nosotros y que verdaderamente empecemos a formar una comunidad de pensamiento social firmemente anclada en el Evangelio. Y esta es hoy para nosotros una de esas ocasiones, una de las más precisas en esta dirección. Sin más, los dejo con Carmen. Bueno, ahora primero Wanda. Bien, buenas tardes. Y pues pasamos inmediatamente a la presentación de la doctora Carmen Bernabé. Ella es doctora en Teología Bíblica por la Universidad de Deusto, hizo estudios de especialización en Jerusalén y en Estados Unidos con Bruce Malina en 94, es diplomada en Trabajo Social por la Universidad del País Vasco y desde el 1990 enseña en la Universidad de Deusto, donde es profesora titular del Nuevo Testamento. Es directora de la Asociación Bíblica Española, es cofundadora de la Asociación de Teólogas Españolas, directora también de la colección Aletheia, de Editorial Verbo Divino, que lleva dicha asociación. Perteneció al Consejo de Redacción de Cuadernos Teología Deusto, del 95 al 2009, y pertenece también al Consejo de Redacción de la revista Estudios Bíblicos desde el 2010 hasta el presente. Se podría decir muchas más cosas, tiene muchísimos libros y artículos publicados, y bueno, sin más preámbulos, así como eso fue una síntesis para que sepan pues que tenemos una gran persona con nosotros. Carmen. Muchísimas gracias por esta amable presentación y por haberme invitado a volver aquí al IMDOSOC. Estuve hace unos años y guardaba un muy grato recuerdo y me alegro de volver a estar aquí entre ustedes. Espero que lo que voy a decirles esta tarde pues pueda servirles para empezar una reflexión que bueno, está abierta y que seguro que en las preguntas quizá podemos empezar a desarrollar. Mi charla se va a titular, como bien saben ustedes, los estudios sobre los orígenes del cristianismo y su relevancia social y eclesial. Pero me voy a fijar en un aspecto, en una comunidad que es la comunidad de Lucas y la posición que la comunidad de Lucas tenía ante los bienes, es decir, ante las riquezas. Vamos a empezar hablando un poco para introducir realmente este tema de los estudios de los orígenes del cristianismo,
hablar de la reconstrucción de los orígenes del cristianismo, cómo se pasa del mito de los orígenes a estudiar críticamente esos estudios. Ustedes habrán oído hablar del mito de los orígenes, pero se habla del mito de los orígenes no solamente en el cristianismo, sino que se habla del mito de los orígenes de una formación política o de una orden religiosa. Siempre, se tiende a idealizar aquellos orígenes. Cuando se habla del mito de los orígenes, no se está diciendo que esa historia sea falsa, sino más bien que es una historia idealizada de los inicios, una historia de esos inicios de los que se ha eliminado toda la complejidad, de los que se ha eliminado las dificultades que tuvieron estos primeros personas que iniciaron esta historia. Se han eliminado las búsquedas, se han eliminado las controversias, se han ocultado disensiones y conflictos. Es decir, que de aquellos primeros momentos se ha eliminado casi la vida. Se ha eliminado todo aquello que significa búsqueda, proceso, conflicto, acuerdo, y se ha hecho una historia ideal, una historia en la que todo discurre felizmente sin ningún altercado. Como digo, muchos grupos políticos y religiosos idealizan de esa forma sus inicios buscando una identidad. Y muchas órdenes religiosas idealizan a su fundador y a sus compañeros, mitificándolos, haciendo un mito de esos orígenes. También en el cristianismo existe ese mito de los orígenes, esa historia simplificada e idealizada que oculta problemas y que oculta procesos. Y esto es una pena, esto es un error, porque la vida no discurre sin procesos y sin dificultades. ¿Dónde aparece por primera vez esta historia simplificada? Pues aparece por primera vez en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, que ha conformado el imaginario y que ha conformado esa idea que tenemos de los orígenes del cristianismo, de la historia del cristianismo, presenta esta imagen idílica de las primeras comunidades. Hechos de los Apóstoles difumina los problemas, difumina los conflictos, por ejemplo, difumina el conflicto que hubo entre Pedro y Pablo, que fue muy grave, ¿no? Y difumina el conflicto entre Pablo y Bernabé, que les llevó a separarse y a ir cada uno por su lado. Pero tenemos que tener en cuenta que Hechos de los Apóstoles no es una crónica histórica de cómo surgió el cristianismo, como normalmente se piensa, ¿no? Y cómo realmente ha calado en la conciencia de los cristianos, incluso en los estudios que a veces se ha hecho de los orígenes del cristianismo. Hay que tener en cuenta que Hechos de los Apóstoles es un relato teológico. ¿Qué quiere decir esto? Es un relato que tiene una finalidad teológica, que tiene una idea que le lleva al autor a elegir datos del pasado, a elegir tradiciones y a presentarlas de una forma muy concreta, de acuerdo a lo que quiere presentar, a lo que quiere transmitir, a su idea teológica de cómo surgió la Iglesia. La idea de Lucas es que empieza en Jerusalén y de allí va extendiéndose hasta los confines del mundo. Por eso empieza con la ascensión en Jerusalén y acaba con Pablo en Roma diciendo que va a ir a España al Finisterre, es decir, cómo la noticia, la buena noticia, el Evangelio se va extendiendo por todo el mundo. Es una idea del espacio, es una geografía teológica la que va presentando Lucas. Por lo tanto, en función de esta idea que tiene, va presentando el relato y los personajes. Y de hecho,
reduce casi los personajes a Pedro y a Pablo. La mitad para Pedro y la mitad para Pablo. Parece que no existieran, que no hubieran existido otros discípulos, otros personajes que llevaran adelante el Evangelio, más que estos dos, ¿no? Esto que tanto ha conformado nuestro imaginario popular, la piedad popular, bueno, esto es algo que no sucedió así, esto es una idea simplificada, es una visión simplificada de estos orígenes. En segundo lugar, hay otro autor y otra obra que ha influido en esta visión simplificada, que es Eusebio y la historia eclesiástica. Este autor estableció un modelo de comprensión histórica que ha sido determinante posteriormente, ¿no? Ha dominado la visión confesional del cristianismo, como digo, y la piedad popular. Su amistad con Constantino y el deseo de dar una imagen de él como restaurador de la pureza inicial de la Iglesia influyeron en esta presentación. ¿Cómo presenta Eusebio la historia de la Iglesia? Bueno, la historia del surgimiento de la Iglesia, la historia del surgimiento del cristianismo. Él dice: hasta aquellas fechas, la Iglesia primitiva permanecía virgen, pura e incorrupta, como si hasta entonces no hubiera habido, es decir, hasta ese momento los que se proponían corromper la sana regla de la predicación del Salvador, si es que lo sabía, se hubieran ocultado en la tiniebla más oscura. Pero cuando el coro sagrado de los apóstoles alcanzó el final de la vida y hubo desaparecido aquella generación de los que fueron dignos de escuchar con sus propios oídos la divina sabiduría, entonces tuvo principio la confabulación del error impío por medio del engaño de maestros de falsa doctrina, los cuales, al no quedar ya ninguno de los apóstoles a cabeza descubierta, intentaron oponer a la predicación de la verdad la predicación de la falsa mente llamada gnosis o conocimiento. Esta visión es la que ha conformado también los estudios académicos, ¿no? Donde se afirmaba que la doctrina eclesiástica, tal como se configuró en el siglo II, empalmaba con la primera generación o incluso con la voluntad del mismo Jesús, mientras otras líneas se habían desviado o desgajado del tronco común y que eran lo que se denominaba herejías. Es decir, que la imagen que tiene Eusebio es que de Jesús surge un tronco perfecto, todos piensan lo mismo, no hay ningún error, y de repente cuando mueren los apóstoles, entonces empiezan a desgajarse ramas porque ataca la herejía. Claro, esto es una visión posterior que tiene Eusebio y que no es cierta, porque precisamente los estudios críticos de los orígenes del cristianismo lo que nos ayudan a ver es lo que la obra de Bauer de principios del siglo XX puso de manifiesto, que el proceso de surgimiento del cristianismo como una religión separada, el proceso de formación de la Iglesia o de surgimiento de la Iglesia fue algo mucho más complejo. Es decir, que al principio había una pluralidad de posiciones, había una pluralidad de formas de vida, había una pluralidad de formas de dar culto a Jesús, había una pluralidad de experiencias que se fueron haciendo más plurales en el siglo II o a finales del siglo I, y que esto fue lo que hizo necesario que en el siglo II se hiciera un esfuerzo por conseguir la unidad, por ver cuáles de estas líneas habían perdido la conexión con la intención original y necesitaban pues una reconducción y una vuelta, un hacer la unidad, porque en realidad había habido una multiplicidad en una unidad, puesto que
lo que les daba unidad era esa fe en Jesús, esa referencia a Jesús. Como digo, pues, la obra de Bauer, Ortodoxia y herejía, obligó a replantear esta visión de los orígenes. Y además a darnos cuenta que esa categoría de herejía y ortodoxia era una categoría posterior, que no se podía aplicar al siglo II, porque, como digo, en un principio era la pluralidad y solamente después, con el tiempo, en el siglo II, se fue dando una unidad que corrió el peligro de caer en la uniformidad, porque la unidad no significa uniformidad. Es decir, que incluso cuando se hizo el canon de las escrituras, que tardó tiempo en hacerse, en decir que escrituras entraban dentro de aquella intuición original, que escrituras habían releído bien o con aquella intuición original, pues ese canon de escrituras que se consideraban dentro de esa gran corriente que seguía la intuición original era un canon muy plural. Insisto, pues, en que había una pluralidad que estaba desde el comienzo, que hacia el siglo II tuvo que reconducirse un poco porque se había hecho excesivamente diversa, dispersa, y en algunas zonas o en algunas de estas corrientes se había perdido esa relación con la intuición original, no se reconocía la intuición original, y es entonces cuando surge esa preocupación por la definición para conformar una unidad aún dentro de la pluralidad. Es decir, cómo poner unos límites a esa pluralidad, pero manteniendo la pluralidad. Pues bien, un segundo momento a considerar en este proceso de relectura, de composición o de, como decíamos, de estudio sobre los orígenes del cristianismo es que tenemos que pensar en cómo consideramos la historia y cómo consideraban la historia, porque por lo que estamos viendo, los ejemplos de Hechos y de Eusebio lo que nos hacen ver es cómo las relecturas del pasado se hacen desde el presente, desde las necesidades y desde los intereses. Es decir, que si Lucas está proponiendo una visión de aquellos orígenes del cristianismo, de orígenes de la Iglesia, y Eusebio también está proponiendo una visión de los orígenes de la Iglesia desde siglos posteriores, lo que vemos es que, claro, están mirando al pasado, están haciendo historia desde unos intereses que son los del presente. El presente de la comunidad, que tiene unas necesidades, que vive unos problemas, a veces que tiene problemas de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? Mira el pasado y relee ese pasado, ¿no? Y hace, por lo tanto, nos damos cuenta que esa relectura del pasado que se hace desde el presente tiene mucho de reconstrucción, tiene mucho de interpretación. Y tenemos que vivir con esto. La historia no es una ciencia exacta, tampoco es el reino de la subjetividad. La historia, la relectura o reconstrucción histórica, está condicionada por el presente. Y esto tenemos que ser conscientes de ello. Está condicionada por la cultura, está condicionada por la posición social de quien lo hace, por los datos que se posee. Y por eso la historia, el hacer historia, el releer el pasado, el hacer memoria, es siempre un diálogo abierto a nuevos datos, abierto a nuevas perspectivas, abierto a nuevas categorías que nos ayuden a interpretar esos datos que poseemos, y que al tener nuevas categorías para interpretar o para releer esos datos que poseemos del pasado, podemos llegar a percibir potencialidades que estaban allí pero que no habíamos visto. Es como cuando miramos un objeto o cuando miramos un paisaje con
los prismáticos y miramos en una dirección o miramos en otra, pues resulta que nos fijamos en algo que no habíamos descubierto. Es decir, que muchas veces una perspectiva nueva, si yo miro desde aquí, veo a las personas que están allí y a las que tengo a los lados casi no las veo. Si giro, entonces las veo mejor, ¿no? Mi perspectiva me ayuda a ver determinados aspectos. Cuando miramos el pasado, cuando miramos la historia, es lo mismo. La perspectiva que tenemos, la perspectiva de presente que tenemos, nos ayuda y nos facilita o nos impide ver ciertas perspectivas. Cuando miramos los inicios del cristianismo, según la perspectiva de presente también, pues, y según la conciencia que tengamos a la hora de mirar hacia el pasado, nos va a ayudar a percibir o no ciertos aspectos y a veces ciertos aspectos que quedaron desdibujados. La función social de hacer historia es ambivalente, pero es muy importante. En España, como he dicho en otras ocasiones, nosotros tenemos ahora un debate muy importante sobre la historia pasada, sobre la historia reciente. Tanto la historia que vino después de la Guerra Civil, en el caso de España en general, ¿no? ¿Quién hace la historia? ¿Cómo hace la historia? ¿Qué olvida de la historia? Como en el País Vasco. Yo vengo del País Vasco y en el País Vasco, después del terrorismo de ETA, tenemos un problema de cómo se hace la historia, cómo se lee el pasado, cómo se lee la historia y cómo vemos como algunos quieren olvidar ciertos aspectos, quieren blanquear ciertos aspectos de la historia. Es decir, que la historia puede usarse para legitimar el presente y también para blanquear el pasado, digamos, para borrar otras visiones que puede haber de ese pasado, y puede ser utilizada, al contrario, para cuestionar el presente y abrir posibilidades de futuro. Es decir, depende cómo leamos la historia, cómo leamos el pasado, vamos a cuestionar el presente. Algunos, por ejemplo, en el País Vasco, quieren pasar página demasiado rápidamente del pasado para vivir un presente en el que se eludan responsabilidades y en el que, ciertas situaciones queden blanqueadas con lo que eso supone de oportunidades, etcétera, de posicionamientos, de manejo del poder. Es decir, que, como digo, la función social de hacer historia, el hecho de hacer historia es ambivalente, puede legitimar y puede cuestionar. Hacer memoria del pasado puede empujar al cambio social o puede impedir el cambio social. ¿Por qué puede empujar al cambio social? Porque al mirar el pasado podemos ver, como he dicho antes, posibilidades que quedaron sofocadas, que se perdieron por diversas causas. En parte, al reconstruir el pasado de esa forma, también podemos hacer justicia a los que quedaron por el camino, a las posibilidades que quedaron por el camino y también a las personas que junto a esas posibilidades quedaron por el camino. Por eso, cuando todas estas ideas las aplicamos a los orígenes del cristianismo, pues caemos en la cuenta que acercarnos a los orígenes del cristianismo, a cómo llegó a ser la Iglesia una entidad y cómo el cristianismo llegó a ser un sistema religioso separado del judaísmo, solamente lo podemos hacer de forma crítica, y esto supone un reto. Porque el estudio de los propios orígenes supone que la Iglesia cristiana, que la Iglesia acepta poner en cuestión esa visión mitificada que dice que todo era perfecto, todos eran buenísimos, todo pasó sin un dime ni direte, todo pasó sin ninguna crisis, todo lo tenían clarísimo a dónde tenían que ir,
¿no? Supone aceptar, cuestionar esta visión mitificada y con ello supone aceptar que, y esto es muy importante, que la historicidad está inscrita en el mismo cristianismo, en la misma iglesia, en el mismo movimiento cristiano. Que esa historicidad está dentro de sus formas institucionales y organizativas, que surgen en un momento, que van cambiando y que pueden seguir cambiando en función precisamente de las necesidades de esas comunidades. Y también caer en la cuenta de que la historicidad está en sus formas doctrinales, en la expresión de la fe, que no se puede seguir expresando la fe como se expresaba en el siglo III, porque la mayoría de la gente no entiende las categorías filosóficas de aquel momento. En realidad, esto que puede ser, que se puede sentir como algo que es cansado, porque hay que estar siempre en camino, esa es la espiritualidad del Éxodo, en realidad esto no es más que aceptar las consecuencias del núcleo de la fe cristiana. ¿Y cuál es el núcleo de la fe cristiana? Que Dios ha encarnado. La encarnación, lo cual supone la asunción de la historia. Que el cristianismo no es un mito, que el cristianismo surge en la historia y va caminando en la historia. Y se toma en serio la dinámica de la historia. Estos estudios críticos parten de un supuesto teológico, ¿no? La Dei Verbum decía que la escritura, como he dicho esta mañana, es obra divina en obra humana y que es importante los medios y los autores que escriben esas obras. Bueno, pues en el caso de la acción, en el caso de los estudios de los orígenes del cristianismo, como proceso histórico es tomarse en serio la acción de Dios en la historia, ¿no? También en la Iglesia, y que esa acción de Dios en la historia no aliena la autoría y los mecanismos humanos de actuación, por los que, por lo tanto, se puede estudiar y se debe estudiar desde las ciencias humanas, esos orígenes y esa actuación, digamos, de Dios en la historia. Dios no actúa desde fuera, actúa desde dentro y, por lo tanto, asumiendo la historia y asumiendo el proceso histórico, y eso nos obliga a estudiar ese proceso utilizando también las ciencias humanas. Por eso, cuando se estudian los orígenes del cristianismo de forma crítica, se utilizan las ciencias, son estudios interdisciplinares, se utilizan otras ciencias, se utilizan la historia, se utiliza la economía, se utiliza la política, se utilizan las ciencias sociales, es decir, la antropología cultural, la sociología, la psicología social, ¿no? La sociolingüística, porque nos ayudan a entender esos datos que conocemos por la historia y nos ayudan a entender lo que pasa en esa conformación del cristianismo, porque en realidad en esa conformación de lo que va a ser el cristianismo nos vamos a encontrar con formas organizativas, nos vamos a encontrar con conflictos, nos vamos a encontrar con funciones y ministerios diferentes, con tipos de relaciones y tipos de servicios diferentes. Es decir, con grupos humanos que se relacionan a la forma humana y que se pueden y se deben estudiar también con estas ciencias. Es decir, que estas ciencias nos ayudan pues a ver esos datos a una nueva luz que puede ser realmente iluminadora. ¿Cuál es la relevancia? Y esto ya nos encarrila en ese apartado de la relevancia social y eclesial de los estudios críticos de los orígenes del cristianismo, ¿no? Estudiar así los orígenes del cristianismo supone que eclesialmente supone que la comunidad eclesial, la Iglesia, tiene que estar abierta a replantearse
su proceso, tiene que estar abierta a replantearse, como digo, esas formas institucionales, esas formas de expresión de su fe y su doctrina. Tiene que estar abierta a seguir en ese proceso, a tomarse en serio esa historicidad que está inscrita en su mismo ser, en su misma esencia. Y también va a tener unas consecuencias sociales, una relevancia social, porque el cristianismo, entendido así, entra siempre en diálogo con la sociedad, puesto que es una comunidad que vive en la sociedad, que vive, que se desarrolla en el mundo y que tiene un mensaje muchas veces, pues puede ser crítico, otras veces puede ser de apoyo, pero muchas veces es un mensaje de exigencia, de ciertas exigencias en la línea de esos valores contraculturales que encuentra en aquel que es su fundamento, que es Jesús de Nazaret. Evidentemente que esos valores contraculturales hay que leerlos en cada época, hay que traducirlos en cada época, pero no pueden perder pie, no pueden dejar de estar en una analogía con aquellos valores que fueron contraculturales, que propusieron una forma de ser y de relacionarse que era exigente para ciertas situaciones sociales. Y hoy a la Iglesia, si se toma en serio este proceso y mira su historia y va viendo cómo se fue haciendo, qué duda cabe que le va a suponer también, bueno, un revisarse y un revisar cómo está en la sociedad y qué puede exigir y aportar a la sociedad. Y vamos a ver en concreto, me voy a fijar en cómo el estudio de la comunidad lucana, en su contexto, nos puede ayudar a entender el alcance de la propuesta que desde los valores contraculturales de Jesús de Nazaret, releídos en su contexto, hace el Evangelio acerca del uso de las riquezas y la solidaridad. Es decir, que dentro del estudio de estos orígenes del cristianismo, de conformación de los orígenes del cristianismo como un proceso, utilizando las diferentes disciplinas que se pueden y se deben utilizar en este método interdisciplinar, me voy a fijar en una comunidad, que es la comunidad de Lucas. Siempre hay que situarla en su contexto sociocultural, en su contexto histórico, ¿no? Y también me voy a fijar en un aspecto, que es el uso de las riquezas y de la solidaridad que propone el Evangelio de Lucas a su comunidad y que evidentemente está ofrecida como, digamos, un valor que no puede imponer en el medio cultural en el que se encuentra, pero que puede proponer como un valor y, de hecho, gracias a estos valores contraculturales, el cristianismo, como un sistema religioso diferente del judaísmo, fue imponiéndose en el mundo grecorromano. Es decir, fue como la levadura que fermenta la masa, porque no se impusieron desde arriba, era imposible imponerse unas comunidades pequeñas que venían de un rincón del imperio, que tenían como alguien en la que se fundaban como la memoria esa originante a un crucificado. No podían intentar proponerse como la religión del imperio, ni lo intentaban. No podían intentar imponerse como a la sociedad donde estaban. Pero la forma de vivirlo en esas pequeñas comunidades y actuando estos valores tan especiales, estas prácticas tan especiales, pues fueron, digamos, calando
en ese medio social y fueron empapando el medio social en el que se movían y así fueron transformando ese tejido social de las ciudades, del mundo urbano, de la cuenca mediterránea del siglo I y siglo II, hasta que se fueron añadiendo muchos y hasta que consiguieron transformar, digamos, toda esa sociedad. Pues bien, voy a empezar con la ética económica del Evangelio de Lucas. Esto parte también de una constatación de las circunstancias sociales que, por lo menos en mi sociedad, nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos, ¿no? Que quizá les suene a ustedes por las noticias. Pero las cuestiones de ética económica están de triste e indignada, y han estado todavía más, de triste e indignada actualidad, porque cada día nos hemos levantado durante varios años con un escándalo nuevo de corrupción, de sobres, de cajas B, de cobres en dinero negro por pasar información privilegiada, de futbolistas que, aunque cobraban cantidades pornográficas, amenazaban con hacer una huelga porque se les iba a subir el IRPF en su tramo. Es decir, todo esto cuando un día sí y otro también teníamos otras noticias, ¿no? Que eran las que ahora parece que ha cedido, pero casos de personas que perdían su casa, desahucios de personas de 70 años, desahucios de personas de 80 años, desahucios, ¿no? Teníamos también además suicidios por desahucios, porque claro, quitarle a una persona el lugar que le identifica, donde se relaciona, donde vive, era como quitarle el lugar social, ¿no? Y ha habido varios suicidios por desahucio. Pues bien, esta era una situación muy dolorosa en la que la ética económica pues estaba de muy actualidad. El domingo pasado leía en El País una noticia, la verdad es que yo ya no estaba allí, pero se está levantando una polémica porque el dueño de Zara, Amancio Ortega, ha prometido donar 320 millones de euros a la sanidad pública para la lucha contra el cáncer, benemérito, claro, y ha conseguido dividir a la sociedad, porque algunas asociaciones que luchan contra el cáncer o algunas asociaciones médicas dicen, ¡wow, qué bien! O sea, tenemos muy pocos medios y esto va a venir de maravilla. Y bueno, algunos políticos lo han cogido al vuelo y están diciendo, pues claro, es verdad, ¿no? Esto está muy bien. Y algunos empiezan a decir, ¿cómo tú te opones? Mira a esa persona que tiene cáncer a los ojos y di que no quiere, ¿no? Puro populismo. Entonces, algunos otros dicen que estas necesidades de los hospitales públicos en la lucha contra el cáncer debería ser costeada por los presupuestos del Estado, que se nutren con los impuestos, ¿no? De todos los ciudadanos, en un sistema que deberían pagar más los que más tienen, y ahí siempre se anda con el tira y afloja, y esta es una discusión que existe actualmente en España. Bien, algunos de estos últimos critican. ¿Qué es lo que se critica? Critican que alguien particular pueda decidir dónde quiere que vaya su dinero y qué pacientes de qué hospitales pueden beneficiarse de ese dinero que además, porque no está dando dinero a algo privado, está dando dinero a algo público, que en principio puede parecer interesante, pero a la vez que hace esto, tiene beneficios fiscales, gana una buenísima imagen con ello, pero, claro, hay grupos como los verdes que le acusan a Inditex. Inditex es la gran macroempresa de Amancio Ortega que tiene Zara, pero muchas otras marcas, que se ahorra unos 585 millones de euros en impuestos
gracias a tener implantada su empresa en determinados lugares. Entonces, ahí está servida, en este momento, está servida la discusión, ¿no? Si alguien puede decir, no, yo voy a dar este dinero pero para que el Estado haga esto, ¿no? Y yo decido qué es lo que va a hacer el Estado, por muy benemérito que sea la lucha contra el cáncer. Es de alguna forma dinamitar el sistema de impuestos o no. Es decir, esta es esta discusión y esta polémica que se ha suscitado en España últimamente, ¿no? El presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Manuel Martín, declaraba que esta asociación que él preside está en contra de estas donaciones y da dos razones para rechazarlo. Primero, que la donación es finalista y que genera desigualdad. Tenemos un modelo redistributivo que funciona basado en la solidaridad y en la administración, que es la que debe decidir en qué se emplea el dinero sin interferencias. Además, este señor Martín daba otro argumento, dice, lo que tienen que hacer las empresas y los mecenas es pagar más impuestos para que estos vayan a la sanidad, y cuestionaba este modelo filantrópico como una ayuda al sostenimiento del sistema. ¿No? Esto pasa en Estados Unidos y ya vemos la sanidad que tiene Estados Unidos, ¿no? Ahí las empresas donan y luego utilizan para hacerse propaganda de lo que donan. Bueno, ciertamente, pues, el tema de la ética económica está de actualidad. Soy consciente de que este requiere un análisis mucho más pormenorizado, más profundo, pero lo que quiero decir es que es un problema candente que está en la sociedad, por lo menos ahora en la sociedad española. No habíamos tenido un caso así. Yo no recuerdo que hubiéramos tenido una propuesta de, bueno, yo pago menos impuestos, pero financio al sector público, digo al Estado dónde tiene que invertir esos millones que yo le voy a dar. Es decir, yo digo, ¿dónde va usted a invertir esto, ¿no? que yo le voy a dar? Entonces, digamos que la ética económica está de actualidad y es muy relevante, pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con esta polémica con el estudio de los orígenes del cristianismo? Pues bien, quizá nos pueda sorprender encontrar que su estudio crítico puede darnos algo de luz en estas polémicas. En concreto, la obra lucana, tanto el Evangelio como el libro de Hechos, muestra un interés muy grande por los asuntos económicos y el uso del dinero. Esta mirada al pasado puede extrañar a algunos y puede parecerles que sobra, pero hacer memoria es siempre una operación desde el presente, como he dicho antes, para el futuro. Volver a la vista a esos orígenes no es una operación nostálgica. No queremos que nos paralice, no queremos repetir, queremos descubrir posibilidades que quedaron ahí y queremos encontrar una inspiración del inicio que ilumine el presente. Es una mirada que obliga a seguir haciendo realidad nueva en cada momento histórico aquel mensaje, aquella novedad que supuso el mensaje de Jesús de Nazaret. Claro, porque estamos partiendo, digamos, de una posición, ¿no?, de creyentes que revisan sus orígenes de forma crítica para ver qué luz les puede dar en el presente. Vamos a ver poco a poco cómo presenta Lucas este tema. Hay una expresión que utiliza Lucas, que es el topos, un lugar común del apanta koiná, que quiere decir todo en común. Y vamos a ver cómo este lugar común, este eslogan, diríamos, aparece en el mundo greco-romano y en la tradición bíblica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos viendo cómo hay que entenderlo, ¿no? Bueno, cielos. Lucas dice, acudían diariamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión,
a la fracción del pan y a las oraciones. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes, repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban alimento con alegría y sencillez de corazón. Y en 432 encontramos: la multitud de creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos, idión, a sus bienes, sino que todo era común, a pantacoina, entre ellos. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección, no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían casas o campos los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. A lo largo de la historia se ha discutido si esta noticia es histórica y si ese todo en común suponía una especie de comunismo primitivo que se había perdido o era un ideal al que se debía atender. Para apoyar la historicidad de la comunidad de bienes en la comunidad primitiva de Jerusalén, suele mencionarse el caso de los esenios de Qumran, que compartían los bienes. Pero, sin embargo, esta comunidad es muy diferente, vivían apartados y nos sirve para relacionarla con ese tipo primero que nos dice Lucas. Los pasajes que Lucas utiliza, Lucas utiliza el ideal de la amistad grecorromana con su lugar común de tener todo en común. Y hay muchos ejemplos de esto en las obras de Aristóteles, en las obras de otros pitagóricos. Es decir, que ya vamos viendo que esta expresión de Lucas, que hemos dicho que es una obra teológica, utiliza lugares comunes propios del mundo grecorromano para expresar ese ideal que tiene de comunidad, el ideal de la amistad. Parece lógico pensar que los oyentes de Lucas evocaban estas tradiciones de su mundo cultural y esto era algo que él quería. Aunque Lucas fue fiel a su idea teológica de mostrar cómo su comunidad de gentiles se insertaba en la historia de salvación, unió estos ideales de la amistad grecorromana con la tradición judía, en concreto con esa idea deuteronomista según la cual se observaban los mandamientos de Yahvé: no habría pobres en el pueblo elegido, ni necesidad en la tierra de Israel. Pero, ¿está Lucas dando una noticia histórica sobre la comunidad o su interés es otro? Pues bien, tenemos que ver el texto en el contexto y además verlo en el contexto de la obra de Lucas. Este topos del pantacoiná en el conjunto de la obra lucana y de su ética económica. Los pasajes a los que me he referido son dos sumarios, es decir, es una forma literaria que ayuda a mantener la atención del público, recogiendo las ideas más importantes de lo narrado y anunciando lo que vendrá a continuación. Son ideas guías que son fundamentales en su relato. Y entonces los textos aluden a la vida de comunidad y como se ha mencionado, la presentan bajo el ideal de la amistad grecorromana, de la ausencia de pobres, de la necesidad y de ausencia de necesidad en el pueblo de Yahvé. Sin embargo, Lucas va más allá e introduce novedades muy importantes respecto a estos ideales, novedades que adquieren todo su sentido si se tiene en cuenta el contexto sociocultural en el que Lucas escribe y el tratamiento que hace del dinero y las riquezas a lo largo de todas sus obras. ¿Cuál es el contexto de la comunidad lucana? Es un contexto de una sociedad de bienes escasos. Esto quiere decir que la sociedad en la que Lucas escribe, como aquella en la que Jesús vive, es una sociedad donde existía la convicción de que todos los bienes, tangibles e intangibles, eran escasos y la cantidad no podía ser aumentada. Por tanto, el aumento de riqueza en alguien suponía que se le quitaba a otras personas. Se percibía como algo que se realizaba a expensas de otros. En el intercambio económico había dos formas básicas, ¿no? Y esto es importante. Una redistribución vertical por el poder central. La élite sustraía los impuestos a la no élite por medio de diezmos, tasas, tributos, y esa riqueza no volvía a ellos, se quedaba en la élite. El pueblo tenía que arreglarse. ¿Y cómo se arreglaba el pueblo? Digo, la no élite. Pues en sus necesidades lo que hacía era ejercer una solidaridad que se llama generalizada pero horizontal. Se ayudaban entre ellos, ¿no? Y esa solidaridad vertical
esa extracción de bienes que no revertían otra vez a la base, pues tenía unas pequeñas correcciones, digamos, y estas pequeñas correcciones era el sistema de patronazgo o los evergetas. Los patrones, los evergetas, eran personas de la élite que establecían una relación, los patrones con personas individuales, los evergetas con grupos o con comunidades, en los que les hacían ciertos favores, que podían ser desde dinero, comida, influencia en los juzgados, etcétera, a cambio de que les dieran honor, de que les hicieran la salutación, fueran a visitarles todos los días, les acompañaran por la calle. Entonces, cuando una persona tenía más séquito a su alrededor por la calle, se suponía que esa persona tenía más honor. O también les podían hacer estatuas en las puertas de las ciudades, placas, etc. Como cambio de esto. Pero la lógica económica que se ve en la obra lucana es muy distinta. Es precisamente aquella que dice que esta redistribución vertical debe ser generalizada, pero que quien da, los patronos o los evergetas, quien devuelve, digamos, tiene que devolver, pero no esperando que les respondan como les respondían en su medio social. Es decir, ustedes todos recuerdan cuando Lucas propone un tipo de solidaridad que supera la reciprocidad esperada, ¿no?, en forma de invitación a honor. Cuando dice, tú cuando invites a alguien, invita a aquellos que no te pueden invitar a ti, no invites a tus amigos. O tú cuando des limosna, que no sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Hay que entenderlo así, hay que entenderlo en ese mundo que esperaba que cuando de arriba caían unas migajas, de abajo volvieran pues les devolvieran en forma de honor. Entonces, cuando se está proponiendo, Lucas está proponiendo un tipo de comportamiento, por ejemplo, que es una crítica a este sistema y propone un sistema de redistribución generalizada que destruye ese sistema de patronazgo. Propone una limosna, pero por favor, la limosna en la época de Lucas no es nuestra limosna que nos da aquella cosa, ¿no? La limosna, desde los bienes escasos, se entiende como un devolver lo que es de esa persona y propone ese sistema de limosnas en lugar del sistema de pureza. Todo cuando se dice, por ejemplo, que son soldado romano que aparece en Hechos, ¿no?, al que Pedro bautiza porque el Espíritu ha bajado, y baja porque se dice es un hombre que daba muchas limosnas. Curiosamente, se valora más esa forma de solidaridad generalizada que hacía que el que fuera precisamente cumpliera las normas de pureza, estuviera dentro de ese, porque era un centurión romano, luego no entraba dentro de esas normas de pureza. Con esa propuesta, lo que se les pide a los patrones es que renuncien a su poder que ejercían a través de ese sistema de reciprocidades y den gratis sin esperar contrapartida. Se evita la invitación o la gratitud permanente del receptor, que quedaba convertido en un cliente atado y en deuda con el patrón. Y lo que se propone o lo que se les dice a los patrones es que Dios les va a recompensar. Es decir, que lo que encontramos aquí es una nueva lógica económica. La comunidad de Lucas está presentando, o Lucas presenta a su comunidad como una realidad transformada por el Espíritu del resucitado, y esa conversión, digamos, es la que, dice Lucas, les va a posibilitar hacer esta conversión a esta nueva lógica de distribución y redistribución de bienes.
voy a saltarme y digamos que las consecuencias que veo o que se pueden ver para el hoy, y me salto muchísimo, quizá en el diálogo pueda hablarse de algunos otros aspectos, en la obra de Lucas pues vemos unas pautas muy interesantes que cuestionan la perspectiva económica de hoy en día, ¿no? La idea de poner los bienes, esto es importante y no lo he dicho, la idea de poner a los pies de los apóstoles, porque dice que lo vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Claro, esto se puede entender desde ese contexto y desde nuestro contexto como una forma de dar, de contribuir a la caja común sin poner mi nombre. Y que después esa autoridad elegida, reconocida por todos como eran los apóstoles, eran los que distribuían. De esa forma, quien recibe no queda convertido en un cliente y se mantiene una dignidad muy diferente a la que tiene el cliente, que tiene que estar siempre reconociendo y devolviendo honor al que le ha dado. No, si esta visión de poner a los pies de los apóstoles lo pasamos o lo leemos desde nuestro hoy, se podría entender que de alguna forma se está, yo lo leo así, se facilita o se está, ellos no, desde luego, pero nosotros podemos ver, hay una intuición y una justificación o una, no sé, el que estén ahí pues sugiriendo, ¿no? Podemos ver ahí una iluminación de cómo realmente se puede hacer un paralelismo entre ese poner a los pies de los apóstoles que ellos están reconocidos y van a devolver con nuestro sistema de impuestos, que realmente es algo mucho más neutro. Tú das y una autoridad elegida y reconocida debería repartir bien. También es cierto que hay que exigir y que los más necesitados deberían tener una atención pues especial en ese sistema de reparto de los bienes. A mí que dice en los Hechos de los Apóstoles, Lucas, tenían todo en común o vendían y ponían a los pies de los apóstoles que ellos después iban a repartir a las viudas, etcétera, me parece que da muchísima luz si lo entendemos en ese sistema, en ese contexto cultural del que les he hablado, de este sistema de redistribución horizontal y vertical que existía, y la figura de este patronazgo o evergetas que existían también para limar un poco la aspereza de este sistema de redistribución de bienes. Creo que con esto, hoy es notoria la tendencia a primar el sistema de donaciones frente al sistema de impuestos, donación, placa, honor, desgravación de un sistema contrario a la justicia, y se convierte en una trampa y en una artimaña para mantener un sistema de patronazgo y beneficencia, donde se ha de agradecer al donante su gracia que debía haber dado por justicia. No se trata de crear cada vez más usuarios de beneficencia, sino ciudadanos, es decir, que sería la traducción y extensión secular de la comunidad, con derechos y deberes. Se puede utilizar el poder para lograr una redistribución que favorezca a las élites y a sus intereses. Este es un hecho que también hoy se da cuando los poderes económicos intentan sentarse e influir en los órganos de gobierno y en los parlamentos para modificar el sistema de redistribución, intentando extraer lo máximo y devolver lo mínimo. Pero, por su parte, esa solidaridad generalizada o la redistribución vertical completa tienen una fácil traducción en el sistema económico moderno, donde el sistema de impuestos y su correcta organización son un medio idóneo para facilitar la justa redistribución de los bienes. Lo que Lucas, como he dicho, propone
para la comunidad, creo que la comunidad cristiana, el cristianismo, puede profundizarlo, puede también hacer una traducción al hoy y proponer o ir en la línea de un apoyo a esos hallazgos que la misma humanidad se da y va haciendo. Es decir, que esto lo encontramos en la sociedad, lo encontramos en personas que no son creyentes, pero el cristianismo con más razón puede encontrar base, justificaciones, impulsos en esos momentos iniciales, en esos momentos fundantes, en ese mensaje de aquel que está en el momento fundante de su camino que nos ha llevado hasta hoy. Muchas gracias y perdonen que me he alargado y he tenido que correr al final. Bien, ahora vamos a proceder. Los que tengan alguna pregunta, levanten la mano para que le entreguen la papeleta. Y bueno, en lo que van escribiendo sus preguntas, pues yo le voy a hacer alguna pregunta para poder profundizar un poquito en lo que ustedes van haciéndome llegar las preguntas. Carmen, la pregunta sería, el estudio de los orígenes del cristianismo, tú mencionabas que entre las muchas cosas que ha ayudado a salir a la luz, ¿verdad?, es como que en los orígenes el cristianismo fue como un movimiento, un grupo que realmente empezó a vivir valores contraculturales, y a partir de esos valores contraculturales fue expandiéndose y fue aceptado, pero desde abajo, no desde arriba. Y mencionabas ya en concreto lo económico, como esta solidaridad. ¿Qué otros valores, ya sea en Lucas o de los estudios, ¿verdad?, que ustedes han hecho, qué otros valores contraculturales pueden identificar en los orígenes del cristianismo y cómo estos valores nos podrían confrontar o qué nos dicen a nosotros hoy, cristianos del siglo XXI? Sí, sobre todo lo que cuestionó más en aquel ambiente la aparición de estas comunidades fue lo que se llamaba, antes que las doctrinas, fueron las prácticas de vida. Y junto con ese compartir que veían en las comunidades, otro de los aspectos que procede de estos valores contraculturales, de esta revolución de valores de Jesús de Nazaret, era el tema de los cuidados a los más pequeños o a los que eran, pues no tenían valor en la sociedad. Ese cuidar a las viudas, cuidar a los niños, porque los niños también eran expuestos. Los niños, cuando no se reconocían, se dejaban en unos lugares concretos, o bien para que murieran, o bien para que los recogieran y los llevaran pues a burdeles o a servir como esclavos, ¿no? Y esto el cristianismo, estas comunidades tuvieron una especialísima sensibilidad frente a esto, frente a este cuidado. El cuidado de los enfermos. Llega a decir un estudioso que los cristianos se quedaban cuando había pestes, por ejemplo, cuidando a los enfermos, y muchas veces cuidaban a los vecinos que no eran cristianos, y que esto hacía, por una parte, que tuvieran menos muertes porque cuidaban a los enfermos, los lavaban, los limpiaban, etcétera, y que tuvieran muchas conversiones de todas estas personas que habían recibido en propia carne, han sido receptores de estos valores, ¿no?, de estas prácticas. Entonces, el tema de los cuidados a los débiles, por ejemplo, de las visitas que hacían a las cárceles, ¿no?, que a nosotros que nos puede parecer unas acciones que son básicas, porque claro, nosotros llevamos muchos siglos de cristianismo, ¿no? No es que en el mundo grecorromano fueran horribles todos, no, pero había ciertas prácticas que se hacían y que se veían como normales.
Y otra de las prácticas que el cristianismo se opuso y que tenía es el cuidado de los niños, el tema de los abusos, que hoy está tan de actualidad, ¿no? Y cómo realmente rechazaban, por ejemplo, el uso de los niños como esclavos, como en los burdeles, o esto lo rechazaban, ¿no? El tema de la pederastia. Bueno, pues hay muchas preguntas, voy a tratar de… en términos de la institución eclesial, aquí hay dos que se parecen. Dice, ¿en qué aspectos concretos a nivel eclesial los estudios críticos de los orígenes plantean desafíos a la institución eclesial, por una parte? Y pues quizá un poquito en relación, ¿qué tan abierta está la Iglesia actual para tomar los conocimientos que las ciencias sociales están descubriendo? Bueno, ¿qué retos? Pues si aceptamos que la historicidad, lo que nos enseña este proceso de conformación, es decir, que Jesús no funda la Iglesia se funda en Jesús, sino que es un proceso. Jesús ni tan siquiera tenía previsto que se hiciera una religión aparte, un sistema religioso aparte del judaísmo. Él reúne un movimiento de renovación intrajudío y lo que quiere es reformar el judaísmo, o renovar el judaísmo, ¿no? Pero, bueno, la historia, el espíritu que los creyentes detectan en la historia es quien va llevando adelante y quien, por circunstancias muchas veces azarosas, pues va dando un movimiento nuevo, ¿no? Un sistema religioso nuevo. Y vemos pues que la historicidad está plenamente inscrita. Si la historicidad está inscrita en la entraña del cristianismo, incluso en sus creencias, en lo que es la organización, porque la organización del cristianismo va surgiendo. Al principio no había obispos como hay hoy y no había sacerdotes como hay hoy, sino que eso es un proceso, los ministerios es un proceso. Por lo tanto, esa historicidad se va dando en las formas organizativas, e incluso no es lo mismo cómo expresan la fe en Jesús en el siglo I que en el siglo IV. Es decir, aunque el Evangelio de Juan dice que Jesús se le dice el yo soy, el Hijo, no está pensando en la segunda persona de la Santísima Trinidad, de las que hablan los concilios. Es decir, que incluso en la forma de decir la fe, de conformar esa expresión doctrinal, es un proceso. Este proceso no tiene por qué pararse en el siglo IV o en el siglo V. La organización de la Iglesia no tiene por qué pararse en el siglo III, IV o XV, sino que exige, para seguir haciendo posible ese llevar adelante la intuición de Jesús, esos valores, ese mensaje de buena nueva del Evangelio, exige una actualización en formas organizativas, por ejemplo, en expresiones doctrinales. Y cuando hablo de formas organizativas, pues podemos expresar muchas de ellas, ¿no? Quiero decir que seguro que estamos pensando cada uno en unas, pero incluso ya desde estar definidos los ministerios de una forma a configurar, digamos, las comunidades de unas formas concretas, las parroquias. Pues eso es una forma organizativa que procede pues de la Edad Media, cuando una diócesis tenía tantos habitantes como una de nuestras, ahora ya no se puede decir eso, por lo menos en Bilbao, porque las parroquias cada vez tienen menos gente, ¿no? Pero ¿por qué no se va a cambiar la forma de organizar? Habrá que pensar qué es lo que se persigue. No hay un inmovilismo por un inmovilismo, porque diciendo no, es que eso está fundado en Jesús.
o lo fundó Jesús. Bueno, vamos a ver, puede estar fundado en Jesús la intuición original, pero desde luego Jesús no dejó un plano de cómo quería que fuera la Iglesia, porque es que ni se lo imaginaba. Ni dejó escrito cómo tenían que ser la organización eclesial posterior. Ahí entra la capacidad, ahí entra el tema de la historicidad, la capacidad de los cristianos, de los que son seguidores de Jesús y esto es importante, la actuación del Espíritu, si creemos en ella. Y al Espíritu, claro, hay que saberle escuchar. Es decir, que la presencia de Dios, la presencia creadora está en la creación y hay que saber ver esos signos, lo que decía el concilio, los signos de los tiempos, cómo van hablando. Si pensamos que Dios es un Dios creador y que su presencia, las semillas de esa creación están en las semillas de Dios, la presencia de Dios está en toda la creación, lo que la historia humana va descubriendo en valores, en organizaciones, en derechos humanos, por ejemplo, es decir, todos esos adelantos son también parte de esa buena noticia. Y en la cuestión ya en el ámbito más intraeclesial, pues hay que estar atentos a esos signos de los tiempos. Es decir, a saber leer cómo va evolucionando la historia y a saber discernir. Y en ese discernimiento toda la Iglesia tiene una palabra. No nos podemos quedar anquilosados en una organización que ya vemos que tiene muchas deficiencias y que no sirve en muchas ocasiones. Y eso tiene que ser ese estudio de los orígenes, de cómo se va haciendo, de las dificultades que tienen muchas veces y de cómo van buscando, porque yo, claro, me he saltado las 4 generaciones en las que se divide esa conformación del cristianismo, que va desde el 30 hasta el 190 o finales del 200, del siglo II, claro, se va haciendo y van afrontando un montón de situaciones problemáticas y de dificultades y incluso de disidencias en las mismas comunidades, ¿no? Cuando en los Hechos de los Apóstoles el Espíritu dice, cuando Pablo y Bernabé van a Jerusalén a decir que es que los judíos no se convierten, pero que se convierten los gentiles y que se convierten, pero no quieren hacerse judíos, quieren hacerse seguidores de Jesús, pero no les podemos imponer entonces la circuncisión, ¿no? Y entonces en Jerusalén dicen, bueno, disciernen y dicen, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, claro, a mí esto me maravilla porque es el Espíritu Santo que pensamos que está en la comunidad, pero ¿cómo está en la comunidad? Es que no podemos caer en un espiritualismo abstracto. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no pedirles nada y dan un paso de gigante en la transformación, en la conformación del cristianismo. ¿Por qué rompen la religión étnica, que era el judaísmo? Y admiten a gente que no es judía. Y ese es uno de los primeros pasos que va a ser, que en esas rupturas que va a llevar a un sistema separado del judaísmo. Entonces, efectivamente, esa es una de los resultados de tomarse en serio la historicidad en la misma conformación, en la organización. Otra pregunta, ¿se está haciendo una sistematización de las implicaciones teológicas de los estudios de los orígenes? Eso, y luego la difusión de los estudios, ¿consideras que está siendo suficiente? Pues igual no, porque, bueno, es un tipo de estudios que no se puede decir que sea nuevo, pero también es verdad que se le tiene miedo, precisamente por esto, porque exige y porque nos da miedo ese estar en camino, esa historicidad, y porque, vamos a decirlo claramente, porque es un cuestionamiento de ciertas formas de organización o es un cuestionamiento de ciertas formas
de poder, de ejercer el poder y de ejercer pues, la dirección de una comunidad o de la Iglesia. Es decir, que es un elemento crítico, tiene un elemento de crítica muy fuerte también. Y eso no siempre es fácil de aceptar, ¿no? Aquí hay dos que, bueno, son más sobre el texto de Lucas. Tres. Una dice, entonces, ¿se podría decir que la comunidad de Lucas era un comunismo? Y en relación a Lucas también, quieren saber el chisme completo. ¿Puedes hablar de aquella pareja que no compartió todo lo que vendió y cayó fulminada? Y mencionaste las discrepancias entre Pedro y Pablo, y la pregunta es, ¿cuál fue la influencia o aportación de María Magdalena? Ajá. Vamos a ver. No, la comunidad de Lucas no fue un comunismo, es lo que he intentado, lo que pasa es que me han dicho 10 minutos y entonces me ha entrado el pánico. Entonces, no, muchas veces se ha interpretado, porque se dice que lo ponían todo en común y entonces se dice, bueno, que entonces eran comunistas, era una comuna. No, es un sumario, es una forma literaria en la que se pretende, digamos, presentar, recoger lo que se ha dicho de cómo debe ser la comunidad y presentar lo que se va a poner después. Y en ese sumario se expresan ideales. Y ese ideal de cómo se quiere que sea la comunidad no es el comunismo, sino es ese ideal de la amistad. Lo he dicho muy de pasada y muy rápidamente. El ideal greco-romano de la amistad, de aquellos que lo ponían que lo ponían en común, es decir, que compartían los bienes, que cuando uno tenía necesidad sabía que los bienes del otro le podían ayudar. Y también ese otro ideal, porque Lucas lo combinaba, que se habla en el Deuteronomio de que el pueblo de Yahvé será un pueblo donde no habrá pobres, donde nadie pasará necesidad. Fíjense que, claro, en estos pueblos, evidentemente, con esos sistemas económicos de extracción por medio de impuestos hacia arriba, y no había sistema de bienestar social, no había vuelta hacia abajo de esos bienes, ¿no? Pues el que no hubiera pobres, el que no hubiera necesidad, realmente era un ideal. Y eso es lo que está proponiendo Lucas. Está proponiendo en estos inicios ese ideal, ¿no? Pero en ese ideal de comunidad hay que tener en cuenta también los medios para llegar a ese ideal de comunidad. Que no es un vivir todos en una misma casa, compartiendo todo, no. Sino que va por esos dos, mezclando esos dos ideales. Alguien tiene necesidad, sabe que en la comunidad van a poner inmediatamente a su servicio esos bienes. Esto es para la comunidad, efectivamente es para la comunidad de Lucas. Pero ¿hasta qué punto estos ideales pueden ser, digamos, traspuestos, pero reinterpretados o, sí, interpretados y reinterpretados al hoy, ¿no? Lo que se va proponiendo como un bien, como un valor y como una forma de actuar en la comunidad, a lo largo del Evangelio de Lucas lo que vemos es que esta idea propone una forma de actuar muy diferente con el tema del patronazgo, ¿no? Con el tema del dar sin esperar que te vayan a reconocer como te reconocen o como se reconoce en el mundo greco-romano. Y de ahí sí que, poniendo las mediaciones históricas necesarias, podemos sacar algunas luces para el mundo de hoy, para nuestra situación actual en estos aspectos de la ética económica. Segundo era, ¿qué pasa con esta pareja? Ajá. Y el aporte de Magdalena. Eso. Bueno, que se nos dice, ¿no? Que unos que dice que han vendido todo y lo entregan, lo ponen a los pies de los apóstoles, pero se habían quedado, y entonces Pedro dice, sí, pues hablan fulminados y caen fulminados. Esto es una imagen, un género literario, y en realidad lo que vemos es que estas personas
lo que hacen es, se salen de la comunidad, destruyen el espíritu comunitario, porque en realidad quieren aparecer como algo que no es. Nadie les ha pedido que vendan y que pongan. Si lo haces, no trates, es como decir, si nosotros ponemos, pero nos quedamos. Es decir, bueno, lo que queremos es figurar. Otra vez ese espíritu del que busca honor mediante esas donaciones. Y con eso lo que hace es destruir ese vínculo comunitario, ¿no? Es decir, que ellos mismos se autoexcluyen de la comunidad, porque rompen la comunión y rompen el espíritu comunitario. Iría por ahí. Y lo de María Magdalena, pues como Lucas es Lucas, pues no sabemos muy bien qué pasó. Si se quedó en Jerusalén, si se volvió a Galilea. Es verdad que por otros escritos extracanónicos sabemos que la memoria de María Magdalena, el recuerdo de María Magdalena, tuvo mucha importancia y fue importante en ciertos ambientes, en ciertas comunidades, lo cual nos hace suponer que tuvo una influencia en esos primeros momentos. Porque no podemos olvidar que ella tuvo una aparición del resucitado y esa aparición del resucitado le enviaba a anunciar que Jesús había resucitado, le enviaba a anunciar el querigma pascual. Lo que pasa es que los evangelios no recogen todo lo que pasó en aquel momento, hacen una selección, y hacen una selección desde ciertos intereses. Y en concreto Lucas, pues vamos a decir que es un poco androcéntrico. Le interesan más porque tiene un concepto de la autoridad, porque quiere que su comunidad, que es una comunidad helenista de ciudad, que se tiene que ver con otros personajes de aquel mundo, pues tiene que proponer a personas que tuvieran pues una imagen respetable para ese público que no era cristiano. Y pues las mujeres no eran así. Y entonces en el Evangelio de Lucas sí que empieza a haber ya como una difuminación, una invisibilización de las mujeres discípulas de Jesús. Y fíjense que cuando las mujeres van a anunciar y dicen que se nos ha aparecido 2 ángeles que nos dice que Jesús ha resucitado, en realidad están diciendo, están dando esa experiencia que han tenido, ¿no? De que Jesús no está en el Seol, de que ha resucitado, de que se les ha aparecido. Y entonces los discípulos, dice, no les creyeron, porque sus palabras les parecían, tonterías, cosas de locas, ¿no? ¿Esto que nos está diciendo? Pues que en aquel mundo cultural la forma de hablar de las mujeres no suponía o no merecía mucho respeto ni mucha credibilidad. Yo creo que es porque hablamos más fino, porque hoy nos sigue pasando lo mismo. No tenían mucha credibilidad. Y claro, por eso cuando incluso en otros textos se dice a las viudas, vosotros viudas que queríais pues predicar y tal. No, pero el Señor nos mandó a predicar. El Señor os mandó que rezarais en casa. Así que quedaos en casa y rezad. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, pues que de alguna forma el ambiente en el que están desarrollándose esas comunidades está haciendo que se relean esos primeros momentos y que se apliquen unas relectoras que no hacen mucha justicia y que se apliquen a esos momentos comunitarios, porque los gentiles que miran a la comunidad les están acusando de que, en fin, estáis enloqueciendo a nuestras mujeres, estáis rompiendo el orden de las casas, estáis metiendo aquí unas ideas y esto no puede ser. Entonces, bueno, pues ahí se va reconfigurándose
va proponiendo otras formas de ser, ¿no? Y María Magdalena pues se queda por el camino. En la obra de Lucas, si ven, cuando empieza Hechos, que se dice bueno, que Jesús asciende a los cielos y los 12 se vuelven, bueno, los 11 en este caso, porque Judas se había asesinado, se había suicidado. Entonces vuelven a Israel, al cenáculo, y estaban allí María y las otras mujeres. Es decir, que de un plumazo ha hecho invisibles a las mujeres que había nombrado al final del Evangelio. Y ya no sabemos quién son. Y gracias a eso, todos los pintores que en el mundo han habido, pues han pintado la llegada del Espíritu Santo sobre 12 varones y una mujer, que es María, en contra del texto, porque el texto dice que estaban allí las mujeres que estaban con ellos. Y yo una vez dije esto a un obispo y me dice, no, pero María ya está representando a todas las mujeres. Y digo, vale, pues que pongan a un hombre solo para que represente a todos los hombres, ¿no? ¿Por qué eso, no? Pero la cuestión es que quedaron invisibilizadas, cuestiones del tiempo histórico también. Bueno, aquí en esta lógica de la solidaridad y reciprocidad, ¿qué papel juega el diezmo? Y luego, hombres y mujeres donaban por igual, y en necesidad, hombres y mujeres recibían por igual a la necesidad, ¿se recargaba más en algún sector que en otro? El tema del diezmo es diferente, porque el tema del diezmo era específicamente judío, era lo que se daba al templo. Entonces, en el mundo cultural grecorromano eso no se hacía. Las mujeres... Que si los hombres... Y las mujeres donaban por igual. Que si hombres o mujeres donaban por igual, y si se recibía también por igual, según la necesidad, o se recargaba más en algún sector. No, los hombres y las mujeres donaban, porque había mujeres que tenían riquezas. Bueno, hay que decir también que al principio del cristianismo los que entran no son grandes... no son de la élite, pero entran más mujeres que varones de la élite. Empiezan a finales del siglo II a entrar varones de la élite, y además con una mentalidad muy jurídica. Habían estudiado derecho, y entonces empiezan a organizar desde esos valores qué es la comunidad, ¿no? Pero sí, había mujeres que eran patronas, de hecho, o matronas diríamos, ¿no? Se les llama prostatis, y tenemos una mencionada en Romanos 16 que es Febe, que había sido patrona del mismo Pablo y de muchos de la comunidad, ¿no? Y todos recibían por igual, porque eso es una de las características de los cristianos, que así como en las ciudades, por ejemplo, cuando había repartos de comida, los varones recibían más que las mujeres, los niños más que las niñas, en el cristianismo no era así. Las viudas tenían una atención especial. Vemos que hay un problema, por ejemplo, en Hechos, con el tema de las viudas de los helenistas, porque se repartía, y esto también existía en el judaísmo, ¿no? Se repartía como una cesta con bienes de primera necesidad, de comida y de ropas también, ¿no? Estaba como establecido, es decir, se consideraba que aquellas personas que lo recibían tenían derecho a ello. Y esta es una diferencia grande. Bueno, dice, desde esta ética económica que planteas, ¿cómo lo planteas frente al problema socioecológico que estamos viviendo? O que estamos, viviendo, ¿verdad? Viviendo. O sea, ¿cómo ver la... Sí, como el tema de la ecología entraría ahí. Pues es una pregunta difícil, porque requeriría, no sé, en principio pensar más las relaciones que puede haber efectivamente, bueno, entre lo que es la ecología, lo que es el desarrollo. Es decir, eso es una pregunta que requiere un desarrollo y un pensamiento mayor. No se puede hacer casi una ponencia.
Bueno, y finalmente, ¿cómo poder regresar a los valores fundantes del cristianismo con una iglesia que parece más alejada de estos valores hoy más que nunca? Bueno, aquí hay un concepto implícito de qué es iglesia. Y iglesia somos todos. Iglesia es esa gente que está trabajando y que está en los lugares más escondidos, en las selvas más recónditas, en los lugares de frontera. Es decir, que eso también es iglesia. Luego, la iglesia ya está también de alguna forma mirando mirando hacia atrás, no para quedarse allí, sino para volver, para encontrar esa fuerza y ese empuje. Y yo creo que esto hay que ponerlo mucho más de manifiesto. Mucho más de manifiesto, hay que hacerlo visible. Hay que empezar a cambiar esa idea que tenemos de iglesia, que es que la iglesia no es solamente la punta, que la iglesia somos todos. Y hay una gran base que está sosteniendo precisamente, iluminada por estos valores del Evangelio, por esta revolución cultural, o estos valores contraculturales de Jesús de Nazaret, ¿no? Y que mira al pasado para ver cómo puede seguir andando, que no se queda allí, sino que no tiene miedo a seguir andando, a seguir innovando, a seguir probando, equivocándose, volviendo a intentarlo, etcétera. Yo creo que eso es muy importante. Y creo que, bueno, dicen que la palabra tiene un valor performativo, que cuando se va diciendo también se hace, ¿no? Lo que dice el Génesis. Y dijo y fue. Pues quizás si lo repetimos más veces, si lo hacemos visible, pues se vea más y tomemos conciencia y esto también ayude a seguir avanzando, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Carmen.